Siempre andamos en búsqueda de atajos para hacer nuestras cosas más fáciles, atajos para buscar un camino más rápido, atajos para encontrar éxito rápidamente, atajos para encontrar dinero rápidamente y atajos para tener un abdomen plano no es la excepción. Cuando andas buscando ese atajo para tener un abdomen plano, lo primero que haces es buscar en internet y lo que encuentras es promesas de tener un abdomen rápidamente, rutinas milagrosas, jugos milagrosos que te aseguran poder bajar esos kilos rápidamente o quemar la grasa rápidamente, dietas rápidas que te aseguran que en cuestión de días o semanas vas a tener la grasa totalmente fuera de tu cuerpo, también hasta fajas milagrosas que te aseguran que vas a perder la grasa y hasta remedios totalmente locos que te dicen que vas a lograrlo sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Pero la idea de este video no es comenzar a desmentir todo eso porque realmente nos llevaríamos mucho tiempo. La idea de este video es darte información real y consejos que realmente funcionan y están probados científicamente que te van a hacer perder la grasa de tu abdomen. Pero desafortunadamente este no es un atajo rápido ni algo milagroso, pero es algo que realmente funciona. Un vientre plano viene acompañado de dos cosas: la pérdida de peso y la pérdida de grasa. Y todo esto va relacionado a un balance energético. ¿Qué quiero decir con esto? Es la relación de las calorías que entran a tu cuerpo con las calorías que salen de tu cuerpo. Así que la pérdida de grasa está íntimamente relacionada con las calorías que consumes diariamente y las calorías que gastas diariamente. Así que en términos no calóricos, para perder grasa realmente, tienes que comer menos y moverte más. Así que esto es consumir menos calorías de las que quemas durante el día. A esto se le llama un déficit calórico. Así que realmente lo que sirve es llevar un déficit calórico, donde las calorías que consumas durante el día sean mucho menores que las calorías que vas a quemar durante el día. Pero ¿cómo lograr que funcione correctamente este déficit calórico? Nuestro cuerpo utiliza principalmente a los carbohidratos a través de un proceso llamado glicólisis para obtener energía. Y si estos niveles no se agotan, se quedarán almacenados para utilizarse posteriormente. Pero cuando estos niveles se llegan a agotar, el cuerpo hace uso de otras fuentes de energía. Y la grasa es la fuente de energía que tiene en mayor disponibilidad. Esta grasa se convierte en energía a través de un proceso de oxidación para la producción de ATP y así producir la energía necesaria. Pero una mala noticia: estas grasas no se van a quemar de forma localizada. No quiere decir que porque vas a hacer muchos abdominales vas a quemar la grasa del abdomen. Porque trabajes mucho los brazos, va a utilizar la energía de los brazos. El cuerpo va a utilizar la energía de forma general. Es decir, va a quemar, va a oxidar las grasas para utilizarlas como energía, pero de todo tu cuerpo. Aquí ya depende mucho de tu genética para saber de dónde tu cuerpo va a utilizar las grasas. Hay a quienes les utiliza grasas de las caderas, grasas de los pectorales, grasa de los brazos, pero con constancia, con dedicación, con un buen plan alimenticio, un buen plan de entrenamiento, la grasa va a ir desapareciendo poco a poco. Así que es importante llevar un equilibrio óptimo de macronutrientes para que el déficit calórico sea óptimo. Es decir, vamos a reducir un poco más la ingesta de carbohidratos para que los niveles de glucógeno se reduzcan rápidamente y se haga uso o obliguemos a nuestro cuerpo a que utilice mayor proporción las grasas. Esto vamos a combinarlo con una buena ingesta de proteínas para evitar la degradación del músculo. Esto lo necesitas llevar a cabo con un plan de entrenamiento adecuado y bien pensado, donde combines ejercicios de resistencia, además de esto de ejercicios cardiovasculares. ¿Pero qué tipo de ejercicios cardiovasculares y qué tipo de entrenamientos de fuerza? Ok, pues para poder mantener ese músculo y para evitar que se pierda lo menos y que lo que mayor se pierda grasa, es importante combinar ejercicios de fuerza. Puedes hacerlos con tu peso corporal, ya que además de perder grasa, vas a ir construyendo músculo. De esta forma vamos a prevenir la pérdida de masa muscular y vamos a tener muchísimo mayor quema de grasa. Esto lo vamos a combinar con ejercicios cardiovasculares, pero de alta intensidad en periodos cortos.
Es decir, vamos a evitar esos periodos largos de entrenamiento cardiovascular como es el correr por largos periodos de tiempo, donde ahí sí puedes promover en mayor parte quizá la pérdida de músculo. Así que es mejor tener intervalos cortos de ejercicios cardiovasculares pero bastante intensos, y esto combinado con ejercicios de fuerza. De esta forma, como te comento, vamos a promover la pérdida de grasa para que el cuerpo lo utilice como energía. Además de esto, hay otras alternativas alimenticias que nos pueden ayudar a mejorar la pérdida de grasa, nos pueden ayudar con este déficit calórico, como lo podría ser las dietas keto, que se basan básicamente en la reducción de los carbohidratos. Otra alternativa son los ayunos intermitentes, de los cuales ya hemos hablado anteriormente, donde principalmente las reservas de glucógeno se agotan rápidamente, y esto igualmente ayuda a que el cuerpo obtenga energía de otras fuentes. Es decir, aquí va a obtener igual energía de las grasas para poder obtener la energía para tus entrenamientos, para obtener energía para tu día a día. Así que ya tienes varias opciones y no tienes ningún tipo de excusa. Y como te digo, científicamente probado. Así que 1. Entrenamientos de alta intensidad, cortos pero intensos, combinado con ejercicios de musculación, ejercicios de fuerza para prevenir esas pérdidas musculares. 2. Las dietas keto, que son bajas en carbohidratos, o esas dietas de ayuno intermitente. Pero ninguna de estas alternativas va a funcionar si no lo haces adecuadamente, si no consumes menos calorías de las que quemas durante el día. Es decir, si consumes 2.500 calorías, pero estás quemando 2.000 calorías durante el día, ninguna de estas alternativas te va a funcionar, porque tu cuerpo no va a exigirse a utilizar esas grasas como fuentes de energía. Así que no esperes milagros, esto realmente lleva tiempo, es cuestión de hábitos, de dedicación, de un cambio realmente de estilo de vida. Así que aléjate de esas dietas milagro, de esos jugos milagrosas, y por favor, no te pongas esos plásticos que realmente no sirven para nada, lo único que hacen es deshidratarte. Realmente lo único que funciona es lo que te acabo de comentar: llevar un déficit calórico donde quemes más calorías de las que consumes durante el día. Así que sé constante, sé dedicado, no desesperes, y ya verás que los resultados llegan poco a poco con constancia. Pues esto fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado, nos vemos hasta la próxima sesión.